Cuando mi hijo falleció, mi nuera declaró fríamente: no hagas un drama. Empaca tus cosas y aprende a sobrevivir. Viví en el coche durante 2 semanas, luchando contra la humillación y el frío. De repente, el abogado de mi hijo me llamó con una noticia impactante: $8 millones escondidos en una cláusula secreta. Esta llamada lo cambió todo. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y déjenos saber desde dónde nos están escuchando en los comentarios. Esta es mi propiedad ahora, Sergio. Empaca tus cosas y lárgate. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Retrocedí, agarrándome al marco de la puerta para no caerme. Lorraine estaba de pie en lo que había sido mi sala de estar durante 3 años, con los brazos cruzados y unas llaves nuevas colgando de sus dedos manicurados. Lorraine, ¿de qué estás hablando? Apenas enterramos a Esteban esta tarde. Exactamente. Se hizo a un lado, revelando unas cajas de cartón apiladas cerca de la ventana. Mis pertenencias ya estaban empacadas. Esteban se ha ido, lo que significa que su caso de caridad se ha terminado. Las cajas llevaban la letra de mi padre de hace décadas, herramientas de Sergio, ropa de invierno. Ella había revisado todo mientras yo estaba en el funeral, planeado esta emboscada mientras yo lloraba a mi hijo. Hablemos como personas razonables, logré decir. Necesito tiempo para entender las cosas. El tiempo se acabó cuando Esteban murió. Aprende a sobrevivir por tu cuenta. La crueldad en su voz era quirúrgica. 3 años había vivido aquí, recuperándome de mi derrame cerebral, creyendo que este era mi hogar. La habitación de invitados donde lentamente recuperé mis fuerzas, la cocina donde Esteban y yo compartíamos los desayunos dominicales. Todo, de repente, territorio extranjero. Un golpe interrumpió mi shock. La sonrisa de Lorraine se volvió depredadora cuando abrió la puerta. Marco, qué oportuno. El abogado entró, con un maletín en la mano, un abrigo caro cubierto de nieve de febrero. Marco Fuentes. Lo reconocí de las cenas de negocios de Esteban. Sus ojos evitaron los míos mientras colocaba documentos legales sobre la mesa de centro. Señor Izquierdo, todo está legalmente archivado. Tiene 30 minutos para recoger sus pertenencias y desocupar la propiedad. ¿30 minutos? Mi voz se quebró. He vivido aquí durante 3 años. ¿Como invitado? Interrumpió Lorraine. Invitado de Esteban. La casa me pertenece ahora, y usted está invadiendo. Marco se ajustó las gafas, sin mirarme a los ojos. El testamento fue validado ayer. La señora Izquierdo heredó todos los bienes. Esto es completamente legal. La habitación dio vueltas. Ayer, mientras yo elegía flores para el funeral de mi hijo, ella ya estaba reclamando su premio. Las cajas tenían sentido ahora. Ella sabía exactamente cuánto tiempo tenía. ¿A dónde se supone que debo ir? Ese no es mi problema. Lorraine levantó una de las cajas, la vieja foto de mi padre visible en la parte superior. Arrégleselas como todos los demás. La llevó afuera, dejándola caer sobre el concreto con un golpe que resonó por todo el vecindario. La foto se dispersó por la acera, mi padre con su uniforme de la Marina sonriendo a la cámara. Me apresuré a recoger los pedazos mientras Lorraine regresaba por otra caja. Esto es una locura, dije, siguiéndola. Esteban nunca habría querido esto. Esteban está muerto. Ella arrojó otra caja, mis medicamentos esparciéndose por la entrada. Y ya no voy a fingir que me importa su padre anciano y acabado. Las palabras ardieron, pero su eficiencia me asustó aún más, sin emoción, sin vacilación. Esto no era el dolor hablando, esto era cálculo. Ella había estado esperando este momento. Marco salió con más cajas, cargándolas en el maletero del Honda Civic, el coche que Esteban me había comprado después de mi derrame cerebral. Cuando ya no podía conducir mi vieja camioneta, ahora era mi único refugio. Por favor, dije mientras apilaban cajas en el asiento trasero. Solo hasta que pueda encontrar un lugar a donde ir. No. Lorraine cerró de golpe la puerta del coche. Ha tenido 3 años de alquiler gratis. Es hora de que pague su propio camino. El frasco de medicamentos rodó debajo de mi coche. Me arrodillé para recuperarlo, mis articulaciones artríticas protestando. Cuando me levanté, Marco me estaba ofreciendo una tarjeta de presentación. Almacenes, dijo en voz baja. Si necesita soluciones temporales. Lorraine arrebató la tarjeta. Él no necesita soluciones.
Necesita irse. La última caja contenía mi equipo de terapia para el derrame cerebral, bandas de resistencia, fortalecedores de agarre, las herramientas que me habían ayudado a volver a aprender a escribir. Lorraine lo arrojó descuidadamente, el contenido derramándose por el asiento. «Las llaves», exigió. Le entregué la llave de la casa, mis dedos entumecidos. Ella inmediatamente la probó en la cerradura. Luego la dejó caer en su bolso. La finalidad de esa pequeña acción golpeó más fuerte que todo lo demás. Si no se ha ido en 5 minutos, llamaré a la policía. Me subí al Honda. Mis manos temblaban mientras arrancaba el motor. En el espejo retrovisor, vi a Lorraine cerrar la puerta de lo que había sido mi hogar. Nuevas cerraduras encajaron en su lugar. El coche se alejó de la acera, llevándome a la oscuridad de febrero sin ningún lugar a donde ir. El motor del Honda zumbaba por las vacías calles de Denver mientras el shock daba paso a una aplastante realidad. Las 9 de la noche, y no tenía dónde dormir. El calentador apenas funcionaba, y ya había pasado 1 hora conduciendo sin rumbo, gastando gasolina que no podía permitirme desperdiciar. El Walmart en East Evans parecía una salvación, luces brillantes, cámaras de seguridad, otros coches dispersos por el lote. Aparqué cerca de la parte trasera, lejos de la entrada de la tienda, pero lo suficientemente cerca como para sentirme seguro. El asiento del coche se reclinaba tal vez 30 grados. Mi columna ya dolía. El 15 de febrero se convirtió en la noche más larga de mi vida. Dormité intermitentemente, despertándome cada hora para arrancar el motor para calentarme. Alrededor de las 3 de la madrugada, un guardia de seguridad tocó mi ventana. Un chico joven que probablemente trabajaba aquí para pagarse la universidad. «¿Está bien, señor? ¿Problemas con el coche?» Mentí, esperando una grúa. Él asintió y se fue, pero sabía que no podía quedarme mucho más tiempo. Al amanecer, mi cuello se sentía bloqueado en una posición, y mi pierna izquierda se había entumecido por completo. Las secuelas del derrame cerebral siempre golpeaban más fuerte cuando no podía moverme libremente. El McDonald's en Colfax abrió a las 6. Pedí un café y usé su baño para lavarme la cara, cepillarme los dientes en el pequeño lavabo. El espejo mostró a un extraño, con barba incipiente, ojos hundidos, vistiendo la ropa del funeral de ayer. La mujer que limpiaba las mesas no dejaba de mirarme con lástima. La oficina de servicios sociales en el centro no abría hasta las 9. Me senté en su sala de espera durante 3 horas, viendo cómo llamaban primero a personas más jóvenes con niños. Finalmente, una mujer cansada con ojos amables revisó mi situación. «Señor Izquierdo, tenemos una lista de espera de 3 meses para viviendas para personas mayores. Los refugios de emergencia requieren que salga cada mañana a las 7 y regrese después de las 5. No hay almacenamiento para pertenencias. 3 meses. Tenía tal vez $200 en efectivo y un coche lleno de posesiones. Mis medicamentos cuestan $60 al mes y necesitaría dinero para gasolina solo para sobrevivir. ¿No hay nada temporal? Programas de asistencia familiar, pero necesitaría un familiar para...» Ella dejó de leer mi expediente. «Lo siento. Su hijo era su único contacto familiar». Caminando de regreso al coche, los recuerdos me emboscaron. Esteban a los 25, nervioso por comenzar su negocio de consultoría. Le había dado $15,000 de mi fondo de jubilación, todos mis ahorros, para cubrir el alquiler de su primera oficina en el distrito de Lodo. Me abrazó ese día, prometió que me lo devolvería. Nunca lo hizo. No porque fuera desagradecido, sino porque ambos entendimos que no era un préstamo. Era la inversión de un padre en el futuro de su hijo. Ahora ese futuro había muerto con él. La segunda noche, probé un Walmart diferente en Aurora, esperando evitar al mismo guardia de seguridad. Esta vez, aparqué entre 2 camiones, menos visible. La batería del coche me preocupaba. Arrancarlo repetidamente para calentarme eventualmente la agotaría por completo, y no podía permitirme un arranque auxiliar. Racioné el calor, encendiéndolo 15 minutos cada hora. Mis articulaciones se entumecieron con el frío, y la medicina que había esparcido durante el desalojo se estaba acabando. El sueño llegó en fragmentos entre escalofríos. El 17 de febrero trajo la peor realización hasta el momento.
Había estado sobreviviendo con el menú de $1 de McDonald's. Pero incluso eso era insostenible. Mis últimos $20 tenían que cubrir la gasolina y la comida durante varios días más. Compré una sola hamburguesa y me senté en el coche, haciéndola durar 1 hora. Un recuerdo golpeó de nuevo. La cena de Acción de Gracias hace 2 años. Lorraine había estado enferma de gripe durante 3 semanas, y yo la había cuidado mientras Esteban viajaba por negocios. Le llevé sopa casera, administré sus medicamentos, incluso la ayudé a ducharse cuando estaba demasiado débil para mantenerse en pie. Me lo había agradecido entonces. Con lágrimas en los ojos, me llamó su héroe, la mujer que había arrojado mis pertenencias a la calle. El 18 de febrero, la desesperación me llevó a intentar llamarla. Tal vez si le explicaba mi situación, apelaba a cualquier humanidad que quedara. El número que ha marcado ha sido bloqueado por el suscriptor. No desconectado, bloqueado. Ella había anticipado mi llamada y cortado esa posibilidad. También, esto no era dolor o estrés hablando. Esto era eliminación sistemática de Sergio Izquierdo de su nueva vida. Sentado en el aparcamiento de McDonald's, finalmente entendí a qué me enfrentaba. Lorraine no había actuado impulsivamente. Ella había planeado este desalojo mientras el cuerpo de mi hijo aún estaba caliente, cada detalle calculado, cada ruta de escape sellada. La realización trajo algo inesperado, no desesperación, sino claridad. Por primera vez desde la muerte de Esteban, mi mente se sintió aguda en lugar de confusa. El shock estaba desapareciendo, y debajo de él, algo más duro estaba emergiendo. Arranqué el Honda y conduje hacia la Biblioteca Pública de Denver. Mañana estarían abiertos, y podría pensar correctamente en el calor, investigar mis opciones, averiguar qué derechos podría tener. Pero esta noche, acomodándome en el asiento del coche para otra noche de insomnio, me hice una promesa. Lorraine pensó que había destruido a un anciano acabado. Estaba a punto de descubrir que había despertado algo más por completo. La sucursal central de la Biblioteca Pública de Denver se convirtió en mi santuario, cálida, tranquila, con computadoras públicas y baños que se sentían como un lujo después de 3 días en el coche. Llegué cuando abrieron a las 10 de la mañana, reclamé una mesa en la esquina y comencé a investigar lo que Lorraine me había hecho. La ley de herencia de Colorado era compleja pero clara. Como viuda de Esteban, ella automáticamente heredaba todo a menos que él hubiera dispuesto específicamente lo contrario. Las leyes de propiedad conyugal significaban que la casa, las inversiones, incluso su negocio, todo era suyo ahora. Pero algo me molestaba. Esteban había sido metódico con todo, especialmente con las finanzas. Me había mostrado pólizas de seguro, estados de cuenta de inversión, siempre explicando su planificación. ¿Por qué no me habría protegido de alguna manera? La base de datos legal de la biblioteca me dio acceso a registros públicos. Busqué el testamento de Esteban, pero la presentación de la validación solo mostraba información básica. Lorraine como única beneficiaria. Patrimonio valorado en $2.300.000. Solo la casa valía $800.000. Mi hijo había sido rico, exitoso más allá de todo lo que había imaginado. Alrededor del mediodía, con el estómago contraído por el hambre, caminé hacia el McDonald's de al lado. Una comida de $5 era mi presupuesto diario ahora. Mientras comía lentamente, haciéndola durar, noté la tarjeta de presentación del abogado todavía en mi billetera. Ventura Yepes, Derecho Familiar, Planificación Patrimonial, no Marco Fuentes, un abogado completamente diferente. Regresé a las computadoras de la biblioteca e investigué la firma de Yepes. Práctica establecida, buena reputación, especializada en fideicomisos familiares complejos. ¿Por qué Esteban habría usado 2 abogados diferentes? La tarde trajo más preguntas. El negocio de Esteban, Kelly Solutions, se había constituido con un socio llamado David Vargas. Encontré su sitio web, una lista impresionante de clientes, oficinas en el centro de Denver. Pero, según la presentación de la validación, Lorraine ahora era dueña de la parte de Esteban por completo. ¿Vargas sabía sobre esto? ¿Había accedido a tener repentinamente una nueva socia comercial? Al cierre, mi mente daba vueltas con posibilidades. Demasiados cabos sueltos,
Demasiadas preguntas. Esteban había sido reservado sobre los detalles del negocio, pero siempre había sido protector conmigo. La forma cuidadosa en que había manejado la recuperación de mi derrame cerebral, la suave insistencia en que viviera con él mientras me recuperaba. Nada de eso encajaba con un hombre que dejaría a su padre sin hogar. La cuarta noche en el coche fue la más fría hasta el momento. El 19 de febrero trajo una ráfaga de nieve que cubrió el parabrisas, haciéndome sentir aún más atrapado, pero la incomodidad no pudo embotar la agudeza que sentía ahora. La niebla del dolor se estaba levantando, reemplazada por algo que no había sentido en años: propósito. El viernes por la mañana, estaba de vuelta en la biblioteca cuando abrió. Esta vez, investigué la práctica de Marco Fuentes, derecho de divorcio de alta gama, protección de activos, algo de trabajo corporativo, nada sobre planificación patrimonial familiar. ¿Por qué Lorraine lo elegiría a él en lugar de Aventura Yepes, a menos que no supiera sobre Yepes? El pensamiento me golpeó como electricidad. ¿Qué pasaría si Esteban hubiera mantenido algunos arreglos en privado? Los dueños de negocios a menudo creaban fideicomisos separados, protegían activos que sus cónyuges no conocían, especialmente si tenían preocupaciones sobre el matrimonio. Busqué más a fondo en Kellic Solutions y encontré acuerdos de asociación archivados en el Estado. Lenguaje técnico, pero una cláusula se destacó: provisiones para la muerte de un socio que parecían proteger las operaciones en curso independientemente de la herencia del patrimonio. Mi ritmo cardíaco se aceleró. Si Esteban había estructurado las cosas cuidadosamente, Lorraine podría no ser dueña de todo lo que pensaba que sí. Alrededor del almuerzo, tomé una decisión que me asustó y emocionó por igual. Usé el teléfono de la biblioteca para llamar a la oficina de Ventura Yepes, Yepes Morrison Company. ¿En qué puedo ayudarle? Soy Sergio Izquierdo. Creo que mi hijo Esteban era cliente. Una pausa, luego: señor Izquierdo, espere, por favor. La espera se prolongó durante 2 minutos. Cuando la recepcionista regresó, su voz había cambiado por completo. El señor Yepes quisiera reunirse con usted inmediatamente. ¿Está disponible esta tarde? Sí, pero debo mencionar que no tengo dinero para honorarios legales en este momento. Eso no será necesario, señor. ¿Puede estar aquí a las 2 de la tarde? Estuve de acuerdo, con las manos temblando mientras colgaba. Fuese lo que fuese, era lo suficientemente grande como para que Ventura Yepes me viera de inmediato y renunciara a sus honorarios. Eso significaba que Esteban había dejado instrucciones específicas sobre mí. La caminata a la oficina de Yepes tomó 30 minutos a través del centro de Denver. Primero me limpié en el baño de una gasolinera, tratando de verme presentable a pesar de usar la misma ropa durante 4 días. Mi reflejo todavía mostraba a un hombre roto, pero detrás de mis ojos, algo estaba despertando. Lorraine pensó que había ganado. Pensó que me había destruido por completo. Estaba a punto de aprender que subestimar a Sergio Izquierdo fue el mayor error de su vida. El teléfono de la biblioteca sonó exactamente a las 10 de la mañana, interrumpiendo mi concentración mientras revisaba notas sobre la ley de herencia. Casi lo ignoré. ¿Quién me llamaría aquí? Pero algo me hizo alcanzar el receptor. Sergio, gracias a Dios que te encontré. Soy David Vargas. Mi agarre se tensó en el teléfono. El socio comercial de Esteban. No había sabido de él desde el funeral. David, ¿cómo supiste? He estado tratando de comunicarme contigo durante días. Un amigo mutuo mencionó que podrías estar aquí. Su voz transmitía genuina preocupación mezclada con eficiencia comercial. Sergio, acabo de enterarme de tu situación. Esto es terrible. Las palabras golpearon más fuerte de lo esperado. A alguien realmente le importaba lo que me había pasado. Necesito la dirección de Ventura Yepes, dije, interrumpiendo las formalidades. 3 días de supervivencia me habían enseñado a concentrarme en lo esencial. Por supuesto, pero primero, ¿dónde te estás quedando? ¿Necesitas ayuda inmediata? Expliqué mis circunstancias, observando a otros usuarios de la biblioteca fingir que no escuchaban. El silencio de Silas se prolongó incómodamente. Esto es inaceptable, finalmente dijo. Esteban estaría furioso. Escucha, estoy cubriendo la información de contacto de Ventura, pero necesitas ropa adecuada para esa reunión. Hay un Goodwill en East Colfax.
30 minutos después, estaba de pie en la parada del autobús con indicaciones y $40 que Silas había insistido en transferir a mi cuenta a través de su teléfono. El gesto significó más que el dinero. Demostró que no estaba completamente solo. El viaje en autobús tomó 20 minutos a través de barrios que apenas reconocí. Denver había cambiado durante mis 3 años de recuperación, volviéndose más caro, más elegante. La tienda Goodwill ocupaba lo que solía ser una pequeña tienda departamental, sus ventanas mostrando esperanza de segunda mano. Dentro, las luces fluorescentes zumbaban sobre estantes de ropa donada. El olor a suavizante de tela se mezclaba con algo indefiniblemente triste, el aroma de vidas interrumpidas, posesiones abandonadas. Encontré la sección de hombres y comencé a buscar dignidad. El traje azul marino colgaba entre un saco deportivo y una parka de invierno, ambos demasiado grandes para mi complexión. Pero este se veía diferente, bien hecho, apenas usado, probablemente donado por el patrimonio de alguien. Lo sostuve contra mi pecho, revisando las medidas. «Esa es una buena elección», dijo el anciano empleado, acercándose con amabilidad practicada. La mezcla de lana de calidad debería servirle bien para ocasiones importantes. Ocasiones importantes. No había tenido una de esas en años. En el vestidor, estudié mi reflejo cuidadosamente. El traje me quedaba mejor de lo que esperaba, transformando mi apariencia de hombre sin hogar a alguien que podría pertenecer a entornos profesionales. La tela mantuvo su forma, dando estructura a mi postura, pero era más que ropa. Por primera vez desde la muerte de Esteban, me veía como Sergio Izquierdo, el hombre que había criado a un hijo exitoso, construido motores con sus manos, mandado respeto en su pequeño rincón del mundo. Pagué $14 por el traje, dejándome lo suficiente para el pasaje de autobús de regreso a la biblioteca. La transacción se sintió como una inversión en lugar de un gasto. Esa noche, encontré una esquina tranquila de McDonald's y practiqué temas de conversación, escribiendo puntos clave en servilletas, qué contarle aventuras sobre las acciones de Lorraine, cómo presentar mi situación sin sonar desesperado. Preguntas sobre los arreglos comerciales de Esteban. El espejo del baño se convirtió en mi espacio de ensayo. Practiqué presentarme, explicar mis circunstancias, pedir orientación. Cada repetición se sintió más fuerte que la anterior. El 23 de febrero pasó en preparación. Investigué el bufete de abogados de Ventura en línea, memoricé la dirección, planifiqué mi ruta. La biblioteca pública de Denver se convirtió en mi cuartel general. Sus computadoras y espacios tranquilos me permitieron pensar estratégicamente por primera vez en semanas. Para el 24 de febrero, me sentí listo. El traje de Goodwill colgaba en mi coche, planchado y preparado. Mis preguntas estaban organizadas, mi presentación ensayada. La desesperación de no tener hogar se estaba desvaneciendo, reemplazada por algo que casi había olvidado. Propósito. De pie en el estacionamiento de la biblioteca esa noche, llamé a la oficina de Ventura y programé una cita para la tarde siguiente. La cortesía profesional de la recepcionista me recordó que ya no era invisible. Mañana traería respuestas. Esta noche, me permití esperar. La oficina de Ventura Yepes ocupaba el tercer piso de un edificio de ladrillo convertido en lodo. Sus altos ventanales daban al distrito histórico donde Esteban había comenzado su negocio hace años. Llegué 15 minutos antes, vistiendo el traje de Goodwill y comportándome como un hombre con negocios legítimos que realizar. La recepcionista, una mujer de la edad de mi nuera, me saludó con genuina calidez. «Señor Izquierdo, el señor Yepes lo está esperando». «¿Le gustaría tomar un café mientras espera?» «¿Café?» «Café de verdad servido en tazas de cerámica reales». Acepté agradecido, acomodándome en un sillón de cuero que me recordó tiempos mejores. Ventura emergió exactamente a las 2 de la tarde. Un hombre distinguido de unos 50 y tantos años con cabello plateado y ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica, pero su expresión cambió en el momento en que me vio. «Sergio». Se adelantó, estudiando mi rostro con obvia preocupación. «Su condición me impacta. Por favor, entre a mi oficina de inmediato». Su oficina reflejaba décadas de práctica exitosa, ricos muebles de madera, volúmenes legales alineados en las paredes, fotografías personales que sugerían participación familiar y comunitaria.
Me guió a un área de conversación lejos de su escritorio formal. «Cuénteme todo», dijo, acomodándose frente a mí con la intensidad de alguien acostumbrado a escuchar historias difíciles. Expliqué la emboscada de Lorraine, la calculada crueldad de programar mi desalojo durante el funeral de Esteban, los 3 días viviendo en mi coche, la decepción de los servicios sociales, la destrucción sistemática de mi dignidad. Ventura escuchó sin interrupción. Su expresión se oscurecía con cada detalle. Me echó como basura no deseada, concluí. Cambió las cerraduras mientras yo estaba enterrando a mi hijo. Ventura permaneció en silencio durante un largo momento. Luego caminó hacia una gran caja fuerte en la esquina de su oficina. Sus dedos trabajaron la combinación con precisión practicada. Su hijo era un hombre muy previsor, señor Izquierdo. Sacó un sobresellado con la letra distintiva de Esteban. Esteban anticipó que podrían surgir dificultades después de su muerte. Mi ritmo cardíaco se aceleró. ¿Qué tipo de dificultades? El tipo que requiere una planificación cuidadosa y protección legal. Ventura regresó a su silla, sosteniendo el sobre como un texto sagrado. Esteban dejó instrucciones específicas sobre su bienestar, Sergio. Instrucciones muy específicas. La habitación se sintió cargada de posibilidad. ¿Instrucciones sobre qué? Sobre asegurar que su padre nunca enfrente exactamente la situación que acaba de describir. La sonrisa de Ventura transmitía satisfacción mezclada con preocupación paternal. Esteban pudo haber parecido confiado en su matrimonio, pero no era tonto en asuntos comerciales. Me incliné hacia adelante, apenas atreviéndome a respirar. Estoy diciendo que Esteban se preparó para múltiples contingencias, incluyendo la posibilidad de que su viuda no compartiera su sentido de obligación familiar. Ventura colocó el sobre la mesa de centro entre nosotros. El documento que presenté ante el Tribunal de Sucesiones representaba solo una parte de la planificación patrimonial de su hijo. ¿Solo una parte? Las palabras resonaron en mi mente como un trueno, pero primero, necesitamos abordar su situación inmediata. Ventura se levantó y se dirigió a su escritorio, recuperando una tarjeta de presentación. Mi madre, Florencia, vive en una casa de huéspedes junto al embalse de Cherry Creek. Tiene 83 años, es muy inteligente y siempre se queja de estar sola en ese lugar. Me entregó la tarjeta con una dirección escrita en el reverso. Estaría encantada de tener a un caballero responsable como huésped, mientras resolvemos los arreglos de su hijo. Sin cargo, por supuesto. Ella valora la compañía más que los ingresos por alquiler. Me quedé mirando la tarjeta, abrumado por la repentina reversión de la fortuna. No sé qué decir. Diga que aceptará ayuda cuando se la ofrezcan. Ventura regresó a su silla, su expresión seria de nuevo. Esteban se preocupó por dejarlo vulnerable, Sergio. Pasó un tiempo considerable, asegurándose de que eso no sucediera. ¿Cuándo puedo conocer los detalles? Pronto, pero ciertos procedimientos legales deben seguirse, y sospecho que Lorraine no aceptará las revelaciones con gracia. La sonrisa de Ventura contenía anticipación. Organizaremos una lectura formal una vez que todas las partes sean debidamente notificadas. Salí de la oficina de Ventura con indicaciones para la casa de huéspedes. Y algo que no había sentido en semanas, genuina esperanza. No el optimismo desesperado de un hombre que se ahoga, sino la confianza constante de alguien que podría tener aliados después de todo. El viaje a Cherry Creek tomó 30 minutos a través de caminos sinuosos que subían a las estribaciones con vista al embalse. La propiedad de Florencia Yepes se encontraba en un camino privado bordeado de álamos. La casa principal elegante pero acogedora. La cabaña de huéspedes perfecta para alguien que necesitaba santuario. Cuando toqué la puerta de la cabaña, se abrió para revelar a una mujer pequeña con cabello blanco y ojos que no pasaban nada por alto. «Debe ser Sergio», dijo, haciéndose a un lado para darme la bienvenida. Ventura llamó con anticipación. «Tengo café recién hecho y la cena en 1 hora. Lo acomodaremos adecuadamente». Por primera vez desde la muerte de Esteban, sentí que estaba en casa. 3 días en la casa de huéspedes de Florencia habían restaurado más que mi dignidad. Habían despertado algo que creía que Lorraine había destruido para siempre. Propósito. Esta mañana, 28 de febrero,
Estaba sentado en la pequeña mesa de la cocina revisando las notas que Ventura me había proporcionado cuando Grava crujió en el camino de entrada. A través de la ventana, vi un sedán plateado detenerse agresivamente, estacionándose en un ángulo que bloqueaba todo el camino. Lorraine emergió como un sistema de tormentas, su abrigo de diseñador ondeando al viento mientras se dirigía hacia la cabaña. Sergio. Su voz resonó por todo el patio con autoridad practicada. Sal aquí, necesitamos hablar. Florencia apareció en la puerta principal de la casa, su figura de 83 años irradiando indignación protectora. Salí, vestido con ropa limpia con una confianza que claramente sorprendió a mi exnuera. Hola, Lorraine. Estás invadiendo propiedad privada. No te atrevas a darme una lección sobre derechos de propiedad. Avanzó hasta que estuvimos a 1 metro, su rostro enrojecido por la furia. ¿Crees que puedes ser más astuto que yo, viejo? Todo me pertenece a mí, todo. Veremos qué tenía que decir tu esposo sobre eso. Las palabras surgieron con calma, llevando un peso que no había poseído hace semanas. La expresión de Lorraine cambió de ira a algo más agudo, miedo disfrazado de rabia. ¿Qué se supone que significa eso? Exactamente lo que parece. Crucé los brazos, manteniendo el contacto visual. Esteban era minucioso en sus tratos comerciales, muy minucioso. Florencia se acercó desde la casa principal, su cabello plateado perfectamente peinado a pesar de la hora temprana. Se movió con la dignidad de alguien acostumbrado a manejar situaciones difíciles a través de la pura fuerza de una educación adecuada. Señorita, está perturbando a mi invitado con sus gritos. Por favor, baje la voz o abandone mi propiedad de inmediato. Lorraine se giró hacia ella, abandonando toda pretensión de respetabilidad. Su invitado, este patético viejo tonto, pertenece a un asilo de ancianos, no a jugar a las casitas con extraños. Ese patético viejo tonto, respondió Florencia con precisión ártica. Sirvió a su país, crió a un hijo exitoso y merece una decencia humana básica, cualidades de las que parece carecer por completo. Quédese fuera de esto, abuela. Este es un asunto familiar. Sergio es mi invitado. Eso lo convierte en mi asunto. Florencia se colocó entre Lorraine y yo, un gesto protector que habría parecido cómico si no fuera por el acero en su voz. Y no soy su abuela, jovencita. Gracias a Dios. La compostura de Lorraine se rompió por completo. Ustedes no tienen idea de con qué están lidiando. Tengo abogados. Tengo órdenes judiciales. Los enterraré a todos en papeleo legal. Traiga a sus abogados, dije en voz baja. Traiga sus órdenes judiciales. Estaremos listos. La certeza en mi voz la detuvo en seco. Durante 3 semanas, se había enfrentado a un hombre roto suplicando misericordia. Ahora se enfrentaba a alguien que sabía cosas que ella no sabía, alguien con aliados y recursos que ella no había anticipado. ¿Qué sabes? La pregunta surgió como un silbido. ¿Qué te dijo ese tonto marido mío? Nada, admití, pero le dijo mucho a sus abogados. Los ojos de Lorraine se abrieron cuando las implicaciones la golpearon. Esteban había sido meticuloso con la documentación comercial, obsesivo con la protección de activos y la planificación de contingencias. Si hubiera sospechado problemas en su matrimonio. Estás fanfarroneando. Esteban confiaba en mí por completo. Esteban te amaba, corregí. La confianza y el amor no siempre son lo mismo. Ella retrocedió hacia su coche, su confianza evaporándose. Esto no ha terminado. Cuando termine contigo, desearás haberte quedado en ese estacionamiento donde pertenecías. Tal vez, respondí. Pero no te enfrentaré solo. Lorraine cerró de golpe la puerta del coche y retrocedió fuera del camino de entrada con violencia innecesaria, la grava rociando contra las ventanas de la cabaña. Observamos hasta que sus luces traseras desaparecieron en la curva. Bueno, dijo Florencia, alisándose el cabello. Eso fue esclarecedor. Su nuera tiene un vocabulario que avergonzaría a un marinero. Me encontré sonriendo, realmente sonriendo, por primera vez desde el funeral de Esteban. Ella ya no es mi nuera. Lo dejó claro hace 3 semanas. ¿Qué hará ella ahora? Entrar en pánico, dije con satisfacción. Y la gente en pánico comete errores. Florencia asintió aprobatoriamente. Ventura me crió para apreciar una buena estrategia. ¿Le gustaría más café? Sospecho que necesitaremos nuestra fuerza para lo que viene.
Mientras caminábamos de regreso hacia la cabaña, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Hace 3 semanas, Lorraine había destruido a Sergio Izquierdo, la víctima. Hoy, había conocido a Sergio Izquierdo, el adversario. La sala de conferencias en la oficina de Ventura se sintió diferente esta vez, formal, cargada de gravedad legal. Exactamente a las 3 de la tarde del 3 de marzo, todas las partes se sentaron alrededor de la pulida mesa de caoba. Lorraine vestía su mejor traje negro, irradiando confianza. Marco Fuentes la flanqueaba con su maletín abierto. Blogs legales listos. Me senté frente a ellos, vistiendo mi traje de Goodwill, más tranquilo de lo que me había sentido en semanas. Ventura abrió los procedimientos con precisión profesional. Estamos aquí para la lectura formal del último testamento de Esteban Izquierdo, con fecha del 15 de septiembre de 2023. La fecha me sorprendió. Esteban había actualizado su testamento hacía solo 5 meses, durante lo que había pensado que era un período feliz en su matrimonio. Los legados principales son sencillos, continuó Ventura, leyendo de documentos oficiales. La casa en el 1247 de Cherry Creek Drive pasa a Victoria Izquierdo junto con todos los muebles y efectos personales. Los activos comerciales de Kelly Solutions se transfieren a la señora Izquierdo como única propietaria. La sonrisa de Lorraine se volvió depredadora. Había ganado todo lo significativo tal como lo había esperado. El señor Sergio Izquierdo recibe un estipendio mensual de $800 de un fondo de pensiones designado suficiente para un alojamiento modesto. $800. Apenas suficiente para un estudio y comestibles. La victoria de Lorraine fue completa, o eso creía ella. Finalmente, la justicia prevalece. Se giró hacia mí con satisfacción disimulada. Espero que esto resuelva cualquier delirio sobre desafiar mi herencia. Marco asintió aprobatoriamente, ya organizando los papeles para la partida. Pero Ventura permaneció sentado, su expresión cuidadosamente neutral. Hay un asunto adicional. Sacó un sobresellado de su caja fuerte. Esteban dejó instrucciones específicas para una consulta privada con el señor Izquierdo con respecto a arreglos suplementarios. La temperatura en la habitación cambió. La cabeza de Marco se levantó bruscamente de sus blogs legales. ¿Qué son arreglos suplementarios? Tenemos derecho a saber sobre todas las disposiciones patrimoniales. En realidad, no lo tienen. La voz de Ventura transmitía décadas de autoridad legal. La ley de Colorado permite legados privados y consultas personales. Este sobre está dirigido específicamente al señor Sergio Izquierdo para su revisión individual. La expresión confiada de Lorraine parpadeó. Eso es ridículo. ¿Qué podría haber dejado Esteban a ese patético viejo? Tal vez deberíamos descubrirlo juntos, intervino Marco, sus instintos profesionales sintiendo peligro. Esto es inaceptable. Su voz se elevó con indignación legal. Se requiere una divulgación completa para la administración adecuada del patrimonio. Ventura permaneció inamovible. El testamento principal se ha leído en pleno cumplimiento de los requisitos legales. Este documento adicional se refiere a asuntos personales entre padre e hijo. Se aplican las leyes de privacidad. Lorraine se levantó abruptamente, su silla raspando contra la madera dura. No permitiré que arreglos secretos socaven mi herencia. Su herencia permanece exactamente como se indica, respondió Ventura con calma. Esta consulta no afecta las disposiciones del testamento principal. La distinción fue sutil pero crucial. Lo que Esteban había planeado operaba independientemente del patrimonio principal. Lorraine entendió la implicación, incluso si no podía articularla legalmente. ¿Cuándo ocurrirá esta consulta?, exigió Marco. Inmediatamente para aquellos que deseen permanecer. El significado de Ventura era claro. Todos los demás deberían irse. Lorraine recogió su bolso con movimientos bruscos y enojados. Esto no ha terminado, Sergio. Descubriré a qué juegos estás jugando. No estoy jugando juegos, respondí en voz baja. Solo estoy honrando los deseos de mi hijo. Marco metió papeles en su maletín con frustración apenas controlada. Estaremos monitoreando esta situación de cerca. Cualquier irregularidad será impugnada de inmediato. Se fueron juntos, los tacones de Lorraine haciendo clic enojadamente por el pasillo. A través de la ventana, los vi discutir junto al Mercedes de Marco antes de alejarse por separado.
Ventura esperó hasta que los sonidos de su coche se desvanecieron antes de moverse a sillas cómodas lejos de la mesa formal. El cambio se sintió simbólico, de procedimientos legales a consulta personal. Su hijo fue extraordinario, Sergio, sostuvo el sobresellado con algo parecido a la reverencia. Esta planificación requirió meses de preparación cuidadosa. Mis manos temblaron ligeramente cuando acepté el sobre. La letra de Esteban lo dirigió simplemente. Para papá, cuando se requiera justicia. El sobresellado se sintió más pesado de lo que debería. Ventura se movió hacia la ventana, dándome privacidad mientras permanecía disponible para preguntas. Rompí el sello cuidadosamente, revelando múltiples documentos y lo que parecía ser una tarjeta de memoria. La carta en la parte superior llevaba la fecha de ayer con la letra precisa de Esteban. Papá, si estás leyendo esto, mis sospechas sobre Lorraine resultaron ser correctas. Lamento no poder enfrentarla directamente. Es más peligrosa de lo que crees. En cambio, creé un esquema financiero para protegerte de su golpe final. Mi respiración se atascó. Golpe final. Había sabido que algo terrible se avecinaba. Hace 2 años, comencé a notar cambios en el comportamiento de Lorraine. Cosas pequeñas, preguntas sobre mi negocio, interés repentino en la planificación patrimonial, conversaciones con abogados de divorcio que ella pensó que no conocía. Contraté a un investigador privado y descubrí que había estado planeando tomar todo y abandonarte en el momento en que muriera. Las palabras golpearon como golpes físicos. 2 años. Había sabido durante 2 años, y no dijo nada. No pude probar legalmente sus intenciones, pero pude prepararme para ellas. El testamento principal le da todo lo que espera, la casa, el negocio, suficiente para satisfacer su codicia. Pero moví los activos reales al extranjero a través de una serie de instrumentos financieros complejos. $8 millones. Papá, accesibles solo a través de identificación biométrica que solo tú posees. $8 millones. El número no se procesaría correctamente en mi mente. Ventura se acercó en silencio. ¿Le gustaría que le explicara los arreglos técnicos? Asentí, todavía tambaleándome por la revelación. Mi hijo me había estado protegiendo de la devastación que nunca vi venir. Esteban pasó 18 meses creando una estructura financiera inquebrantable, explicó Ventura, acomodándose en la silla a mi lado. Bancos suizos, cuentas en las Caimán, fideicomisos legales que abarcan múltiples jurisdicciones. La belleza es su simplicidad. Todo requiere su huella digital y escaneo de retina para acceder. Ella no puede tocarlo, ni siquiera sabe que existe. El patrimonio principal que heredó contiene aproximadamente el 10% de la riqueza real de Esteban. El resto te pertenece ahora. Volví a la carta. Mi visión se nublaba con lágrimas. Perdóname por no decírtelo antes. Esperaba que mis sospechas fueran erróneas, que Lorraine pudiera demostrar ser digna del amor que le ofrecí. Pero no podía arriesgar tu seguridad en la esperanza. Sacrificaste todo por mi éxito, tu fondo de jubilación, tus sueños, tu independencia. Esta es mi manera de asegurarme de que nunca más dependas de la amabilidad de nadie. El recuerdo de haberle dado a Esteban $15,000 volvió a inundarme. Todos los ahorros de mi vida entregados sin dudarlo. Él nunca había olvidado ese sacrificio. Hay más, dijo Ventura suavemente, produciendo un pequeño dispositivo. Grabó un mensaje de video para este momento. La pantalla cobró vida, y de repente mi hijo estaba sentado frente a mí, hablando directamente a la cámara con la intensidad que recordaba de sus presentaciones comerciales. Papá, perdóname por ocultar la verdad sobre Lorraine. Verla manipularte mientras planeaba tu destrucción. Fue lo más difícil que he soportado. Pero este esquema te protegerá de su golpe final. Y te dará un poder que nunca anticipó. Su imagen se detuvo. Luego continuó con visible emoción. Te amo más de lo que podría expresar. Me enseñaste todo sobre el honor, el sacrificio y la protección de la familia. Ahora es mi turno de protegerte. El video terminó, dejando un silencio roto solo por mi respiración entrecortada. Ventura esperó pacientemente mientras procesaba la abrumadora magnitud del regalo de mi hijo. ¿Qué pasa después? Finalmente logré decir. Mañana, visitaremos el banco. La caja de seguridad principal contiene códigos de acceso e instrucciones adicionales.
Pero, Sergio, la expresión de Ventura se volvió seria. Esto no se trata solo de dinero. Esteban te dejó herramientas para la guerra psicológica. Quería que tuvieras todas las ventajas al enfrentarte a ella. Doblé la carta cuidadosamente, entendiendo por primera vez que el amor de mi hijo había llegado más allá de la muerte, para transformarme de víctima a vencedor. Entonces démosle a Lorraine exactamente lo que se merece. Ventura me condujo al First National Bank en el centro a la mañana siguiente. Su sedán de lujo en marcado contraste con mi habitual Honda Civic. El vestíbulo de mármol hablaba de dinero antiguo y poder establecido. El tipo de institución que honraría arreglos internacionales complejos sin hacer preguntas incómodas. La banquera que nos recibió, una mujer distinguida llamada Laureana Pancorbo, trató nuestra visita con discreción profesional que sugería que este no era su primer encuentro con la planificación de Esteban. Señor Izquierdo, su hijo se preparó a fondo para este momento. Nos guió a un ascensor privado que conducía a la bóveda de la caja de seguridad. Los escáneres biométricos están calibrados específicamente para su identificación. La bóveda se sentía como una fortaleza. Paredes de acero. Múltiples sistemas de seguridad. Privacidad absoluta. Cuando Patricia abrió la caja 1247, entendí por qué Esteban había elegido ese número, el mismo que la dirección de su casa, donde Lorraine ahora vivía en triunfo ignorante. En el interior había documentos que lo cambiarían todo. Números de ruta bancaria para cuentas en Suiza y las Islas Caimán. Documentos legales que establecían mi propiedad exclusiva de activos que Lorraine no podía imaginar, y otro dispositivo de video etiquetado como instrucciones finales. Les daré privacidad, dijo Patricia, retirándose a la entrada de la bóveda. Ventura permaneció a mi lado mientras activaba el dispositivo. El rostro de Esteban apareció de nuevo, pero esta grabación se sintió diferente, más estratégica, menos emocional. Papá, si estás viendo esto, has accedido a la protección financiera que creé, pero el dinero solo no te dará justicia. Lorraine destruyó tu dignidad porque pensó que no tenías poder. Es hora de demostrar que está equivocada. La pantalla cambió para mostrar fotografías y documentos que nunca había visto. Lorraine reuniéndose con abogados de divorcio 6 meses antes de la muerte de Esteban, registros financieros que mostraban sus intentos de transferir activos en secreto, comunicaciones por correo electrónico que revelaban sus verdaderos sentimientos sobre mí, palabras tan crueles que me estremecí al leerlas. Te llamó la carga vieja e inútil en correspondencia con su abogado. La voz de Esteban continuó. Dijo que deshacerse de ti sería limpiar la casa después del funeral. Documenté todo, papá. Cada insulto, cada plan, cada momento de crueldad calculada. La evidencia fue devastadora. Prueba legal de premeditación, manipulación psicológica, planes financieros, más que suficiente para destruir su reputación y credibilidad. Usa esta información sabiamente. Lorraine respeta solo el poder y teme solo la exposición. Cuando estés listo para reclamar tu dignidad, estas herramientas te ayudarán a hacerlo correctamente. El video terminó con un mensaje final. Me criaste para luchar honorablemente. Papá, ahora lucha por ti mismo. Regresamos a la casa de huéspedes al mediodía. Mi mente daba vueltas con posibilidades. Florencia echó una mirada a mi expresión y preparó té sin hacer preguntas. La transformación es notable, observó Ventura, revisando documentos en la mesa de la cocina. Ayer, Lorraine lo tenía todo. Hoy, tú tienes todas las cartas, y ella ni siquiera sabe que el juego ha cambiado. Esa tarde, estudié cada pieza de evidencia que Esteban había compilado. El patrón era claro. Lorraine había pasado 2 años preparándose para destruirme en el momento en que Esteban muriera. Había investigado asilos de ancianos, investigado formas de declararme incompetente, incluso consultado con abogados sobre cómo forzar una tutela, pero había cometido un error crucial. Había subestimado la profundidad del amor de un padre y el instinto protector de un hijo. El 5 de marzo transcurrió en preparación estratégica. Memoricé cifras financieras clave, practiqué presentar evidencia con calma, me preparé para la guerra psicológica. Florencia me ayudó a ensayar conversaciones, haciendo de abogada del diablo con la aguda inteligencia
que claramente había influenciado la carrera legal de su hijo. Confianza, Sergio, me aconsejó durante la cena. El arma de Lorraine era su desesperación. Elimine eso, y ella se convierte en la desesperada. Para el 6 de marzo, me sentí listo. El hombre asustado y roto que Lorraine había arrojado a la calle ya no existía. En su lugar estaba alguien con recursos, aliados, y un plan que le daría a Lorraine exactamente lo que ella había tratado de darme: completa impotencia. Ventura llamó esa noche con los arreglos finales. He programado una reunión para mañana por la tarde. Le dije a Marco que descubrimos irregularidades que requieren una discusión inmediata. Vendrán esperando desafiar su consulta. Y en cambio descubrirán que Sergio Izquierdo se ha convertido en alguien a quien nunca anticiparon enfrentar. Pasé la noche en la casa de huéspedes escribiendo notas, organizando evidencia, preparándome para la guerra psicológica. El mañana determinaría si la justicia significaba algo en un mundo donde la crueldad a menudo triunfaba sobre la bondad. Pero esta noche, por primera vez desde la muerte de Esteban, sentí algo más fuerte que la esperanza. Sentí poder. Los documentos legales llegaron a la casa de huéspedes el 7 de marzo, entregados por un agente judicial que se disculpó por la intrusión. Marco Fuentes había presentado una demanda de incompetencia, alegando que yo era mentalmente incapaz de administrar asuntos financieros y necesitaba una tutela designada por el tribunal. Están desesperados, observó Ventura, revisando los documentos en la mesa de la cocina de Florencia. Este tipo de expedición de pesca legal generalmente sale por la culata espectacularmente. La evaluación psicológica ordenada por el tribunal tuvo lugar 2 días después en el Denver General Hospital. Ladra. Laureana Abascal, una psicóloga clínica con 30 años de experiencia, realizó pruebas cognitivas exhaustivas que duraron 3 horas. El señor Izquierdo demuestra una competencia mental completa, le dijo a Ventura después. Función cognitiva por encima del promedio para su grupo de edad. Excelente retención de la memoria, habilidades superiores para resolver problemas. Quienquiera que haya sugerido incompetencia, claramente no conoce a este hombre. Mientras yo pasaba la evaluación psicológica con gran éxito, Marco estaba recorriendo Denver en busca de testigos dispuestos a testificar en contra de mi carácter. Se puso en contacto con mis antiguos vecinos, los socios comerciales de Esteban, incluso el personal del McDonald's, donde había comprado comidas baratas durante mi periodo sin hogar. Cada intento salió por la culata. Los vecinos me recordaban como servicial y confiable. Los socios comerciales hablaron de mi orgullo, cuidado y éxito, y de mi apoyo durante los años de inicio. Incluso el gerente de McDonald's, cuando fue abordado, defendió mi dignidad durante circunstancias difíciles. Nadie hablará en su contra, informó Ventura con satisfacción. La expedición de pesca de Marco no capturó nada más que respeto comunitario. Para el 11 de marzo, la desesperación de Lorraine alcanzó una masa crítica. Llamó, solicitando una reunión privada en una cafetería del centro, alegando que quería discutir asuntos familiares razonablemente. Llegué para encontrarla encorvada sobre un café con leche intacto, su confianza habitual reemplazada por algo parecido al pánico. Había perdido peso desde nuestra confrontación en la casa de huéspedes, y su ropa de diseñador colgaba torpemente de su disminuida figura. Sergio, necesitamos hablar. Su voz no transmitía nada de su autoridad anterior. Estoy escuchando. Esta demanda se está volviendo costosa. Los honorarios legales están aumentando. Se inclinó hacia adelante. La desesperación mal disfrazada de negociación. ¿Cuánto quieres? ¿50,000? ¿100? Simplemente retira cualquier desafío legal que estés planeando. La oferta reveló todo. Sospechaba que tenía recursos, pero no podía imaginar su alcance. Más importante aún, me estaba ofreciendo dinero. Dinero que había sido mío de todos modos, filtrado a través de las ganancias de Esteban, construido sobre mi inversión inicial. ¿Crees que se trata de dinero, Lorraine? Todo se trata de dinero. Sacó su chequera con manos temblorosas. Nombra tu precio. 200,000. Puedo liquidar algunas inversiones. Quédate con tu dinero. Me levanté para irme, disfrutando de la inversión de nuestra dinámica de poder. Necesitarás cada centavo para lo que viene. Su rostro se puso pálido.
¿Qué quieres decir con lo que viene? Justicia. Caminé hacia la puerta, luego me volví. Pronto serás tú quien ruegue, Lorraine, tal como querías que lo hiciera yo. Esa tarde, visité el banco con Ventura y accedí a mis cuentas en el extranjero por primera vez. El proceso fue sorprendentemente simple. Escaneo de huellas dactilares, identificación de retina, verificación de firma. En cuestión de minutos, había transferido $200,000 a mi cuenta corriente local. La gerente del banco, Laureana Pancorbo, manejó la transacción con discreción profesional. ¿Realizará transferencias adicionales, señor Izquierdo? Eventualmente, pero esta cantidad debería cubrir las necesidades inmediatas. Conduciendo de regreso a la casa de huéspedes, Ventura no pudo contener su satisfacción. Ella le ofreció dinero que ya era suyo. Exigió que retirara los desafíos que ni siquiera ha presentado, y rogó misericordia a alguien a quien arrojó a la calle. La ironía es perfecta. Esteban apreciaría la justicia, respondí. Su plan está funcionando exactamente como se pretendía. Esa noche, Florencia sirvió la cena con especial cuidado, celebrando lo que reconoció como un punto de inflexión. Su hijo estaría orgulloso, dijo simplemente. Ha reclamado todo lo que trató de robar. No todo, corregí. Todavía no. La oficina de Ventura se sintió como una sala de audiencias el 15 de marzo. Todas las partes habían sido convocadas para lo que él denominó un asunto legal urgente que requería una resolución inmediata. Lorraine llegó con Marco, ambos comportándose con una confianza forzada que no engañó a nadie. Me senté frente a ellos vistiendo un traje nuevo. No de Goodwill esta vez, sino de Brooks Brothers, comprado con fondos que representaban solo una fracción de mis nuevos recursos. El contraste fue deliberado y efectivo. Estamos aquí para abordar las irregularidades en el patrimonio de Izquierdo, comenzó Ventura formalmente. El señor Sergio Izquierdo tiene información que requiere divulgación según la ley de Colorado. Marco se enderezó en su silla. ¿Qué irregularidades? El testamento fue perfectamente claro. El testamento que usted leyó fue perfectamente claro, corregí, pero no estaba completo. Coloqué una carpeta sobre la mesa de conferencias, su contenido organizado con la precisión que Esteban me había enseñado en asuntos comerciales, estados de cuenta bancarios, documentación de cuentas en el extranjero, registros de acceso biométrico, evidencia de una estructura financiera que Lorraine no podía haber imaginado. Esteban predijo sus acciones. Lorraine, cada movimiento que hizo, cada palabra cruel que pronunció, cada plan que tramó, él documentó todo. Su rostro perdió color. ¿De qué estás hablando? Su esposo pasó 2 años observándola prepararse para destruirme. Abrí la carpeta, revelando fotografías y registros financieros. Sabía sobre sus reuniones con abogados de divorcio, su investigación en asilos de ancianos, sus cálculos sobre la eliminación de lo que llamó la carga vieja e inútil. Marco se inclinó hacia adelante, estudiando los documentos con creciente alarma. ¿De dónde salieron estos? Arreglos de seguridad privada de Esteban, respondió Ventura. Vigilancia completamente legal de su propio hogar y asuntos comerciales. Las manos de Lorraine temblaron mientras alcanzaba los papeles. Esto es imposible. Esteban confiaba en mí por completo. Esteban te amaba, corregí. Pero el amor no significa ceguera. Cuando descubrió tu verdadera naturaleza, se protegió a sí mismo y a su familia en consecuencia. Produje los estados de cuenta bancarios, observando cómo su expresión cambiaba de confusión a horror a medida que los números se registraban. $8 millones en cuentas que llevan mi nombre y firmas biométricas. ¿Dónde está el resto del dinero?, susurró. ¿Qué resto?, preguntó Ventura inocentemente. El patrimonio valía $16 millones. ¿Dónde están los otros 8 millones? La admisión quedó suspendida en el aire como una confesión. Había sabido el verdadero valor todo el tiempo. Había investigado el valor de Esteban hasta el último dólar en preparación para su ataque calculado. El verdadero patrimonio de Esteban ascendió exactamente a $16 millones, confirmó Ventura. Usted heredó precisamente la mitad a través de las disposiciones legales del matrimonio. La otra mitad pertenece a su padre a través de instrumentos financieros preestablecidos que operan independientemente de la ley matrimonial.
El rostro de Marco se puso ceniciento al comprender las implicaciones. Fideicomisos en el extranjero, arreglos bancarios internacionales, cuentas suizas, inversiones en Caimán, protecciones de múltiples jurisdicciones, expliqué con calma. Todos establecidos legalmente, todos accesibles solo a través de identificación biométrica que solo yo poseo. Esto es fraude, gritó Lorraine. Esos activos me pertenecen. En realidad, nunca lo hicieron. Ventura produjo documentación adicional. Esteban estableció estos arreglos utilizando fondos personales que eran anteriores a su matrimonio. Los 8 millones representan un retorno de la inversión de la contribución original de su padre al inicio del negocio más los intereses acumulados y el crecimiento estratégico. Recordé ese sacrificio de $15,000 que había lanzado la carrera de Esteban, mis fondos de jubilación entregados sin dudarlo para apoyar los sueños de mi hijo. Ahora se había convertido en millones protegidos por una planificación financiera que no podía haber imaginado. Me echaste creyendo que te habías llevado todo, dije en voz baja, pero la codicia te hizo revelar tu verdadera naturaleza a un hijo que amaba a su padre lo suficiente como para protegerlo más allá de la tumba. Lorraine se derrumbó en su silla, la magnitud de sus pérdidas finalmente comprendiendo. Había ganado 8 millones a través del matrimonio, pero perdió otros 8 millones a través de la crueldad. La simple decencia humana le habría dado acceso a todo. Ahora entiendes, concluí. Cada dólar que pensaste que habías robado a través de la manipulación representa exactamente la mitad de lo que podrías haber recibido a través de la simple bondad. Marco recogió sus papeles con manos temblorosas, su reputación profesional en ruinas. La estrategia legal superior de Ventura lo había hecho parecer un aficionado, sus tácticas agresivas expuestas como ignorancia disfrazada de experiencia. La justicia a veces llega tarde, observó Ventura con satisfacción. Pero llega. Abril trajo la transformación de Denver de la tristeza invernal a la posibilidad primaveral, reflejando mi propio renacimiento. Pasé la primera semana buscando casa en Washington Park, uno de los barrios más prestigiosos de la ciudad, guiado por un agente de bienes raíces que trató mis credenciales financieras con profesionalismo respetuoso. La mansión victoriana que elegí se encontraba en una esquina bordeada de olmos centenarios. Su porche envolvente y sus ventanales hablaban de dignidad establecida. Con $800,000, costó exactamente lo que había valido la casa de Esteban. La casa donde Lorraine ahora luchaba con los crecientes pagos de la hipoteca y la disminución del valor de la propiedad. «Felicitaciones, señor Izquierdo», dijo el agente de bienes raíces cuando finalizamos la compra. «Será muy feliz aquí». El día de la mudanza requirió servicios profesionales para transportar las pertenencias que había acumulado durante semanas de compras cuidadosas. Muebles que reflejaban el gusto en lugar de la necesidad, obras de arte que traían alegría en lugar de llenar el espacio. Una oficina en casa equipada para administrar inversiones en lugar de buscar la supervivencia. Florencia visitó durante el proceso de asentamiento. Su deleite evidente mientras recorría las habitaciones que mostraban seguridad financiera y dignidad personal. Esteban estaría tan orgulloso, dijo, admirando la biblioteca donde sus libros de negocios ahora compartían estantes con volúmenes que siempre había querido leer. Él hizo esto posible, respondí. Cada comodidad, cada seguridad, cada momento de paz. Es su regalo para mí. Mientras tanto, el mundo de Lorraine colapsó con precisión sistemática. La casa en Cherry Creek salió al mercado a un precio reducido. Las presiones financieras obligaron a una venta rápida que apenas cubriría las crecientes deudas. Las tácticas legales agresivas de Marco Fuentes habían salido tan espectacularmente por la culata que su reputación sufrió daños permanentes, otros clientes cuestionando su competencia. Ventura visitó mi nuevo hogar regularmente, ostensiblemente para consultas legales, pero en realidad para la amistad que había crecido a partir de la obligación profesional. La justicia tiene una hermosa simetría, observó una tarde mientras compartíamos un café en mi solario. Ella obtiene exactamente lo que trató de darle: falta de vivienda, inseguridad financiera, aislamiento social. Consecuencias naturales, corregí. Yo no causé su caída, sus propias elecciones lo hicieron. El encuentro final se produjo a fines de abril.
Una reunión casual fuera del juzgado donde Lorraine estaba presentando los documentos de bancarrota. Se veía demacrada, su ropa de diseñador reemplazada por alternativas de tiendas de descuento, su confianza destruida por circunstancias que había creado a través de su propia crueldad. Sergio, por favor. Se acercó vacilante, la desesperación reemplazando la arrogancia que recordaba. Sé que cometí errores, pero necesito ayuda. Solo asistencia temporal hasta que me recupere. La inversión de roles fue completa. Hace 3 meses, yo había sido el que rogaba misericordia, suplicando compasión humana básica de alguien que había respondido con crueldad calculada. Ahora, ella se encontraba en esa posición, pidiendo la bondad que se había negado a mostrar. Aprenda a sobrevivir por su cuenta, Lorraine. Usé sus palabras exactas de esa tarde de febrero, entregadas sin malicia, pero con completa finalidad. Arrégleselas como todos los demás. Su rostro se arrugó al reconocer el eco de su propia crueldad de vuelta con intereses. Pero no sentí satisfacción en su sufrimiento, solo la finalización de la justicia que había seguido su curso natural. Esa noche, visité la tumba de Esteban por primera vez desde el funeral. La lápida llevaba una inscripción simple: Hijo y Padre amado. Palabras que capturaban el amor que había motivado todo. La justicia ha prevalecido, dije en voz baja, colocando flores frescas junto al marcador. Tu plan funcionó perfectamente. Hijo, tu padre está a salvo. Y la mujer que trató de destruirlo aprendió que la codicia cuesta más de lo que la generosidad jamás podría. Un viento primaveral susurró entre los árboles del cementerio, llevando el aroma de un nuevo crecimiento y nuevas posibilidades. De pie con mi costoso abrigo junto a mi coche de lujo, financieramente seguro por el resto de mi vida, entendí que la mayor victoria no era la riqueza acumulada, sino la dignidad restaurada. El amor de Esteban había llegado más allá de la muerte para transformarme de víctima a vencedor, demostrando que la lealtad familiar trasciende incluso la tumba cuando se expresa a través de una planificación sofisticada y una protección inquebrantable. Si le gusta esta historia, por favor dé like a este video, suscríbase al canal y comparta sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haga clic en el cuadro de la izquierda.